Bien, continuemos con este segundo vídeo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en el pollino o en el hijo de un asna. Y ahora te voy a explicar por qué la muchedumbre utilizó las palmas y se las tendió en el camino, al igual que las prendas de vestir. El pueblo de Israel esperaba al Mesías como un libertador político, no como un libertador espiritual. Anhelaban ser libres de la opresión del Imperio Romano. Al ver a Jesús sobre el pollino, ellos pensaron que en ese momento Jesús se iba a instaurar como rey, iba a destruir al Imperio Romano y el yugo que éste tenía sobre el pueblo de Israel. Porque acuérdate que el pueblo romano pues ya se había expandido a raíz de las guerras púnicas, de Aníbal con Escipión el africano, y luego subió al poder Octavio, Julio César, y luego Augusto, que fue el segundo César romano, y luego Tiberio. Cuando Jesús se bautizó, estaba reinando Tiberio César, ¿no? Y después vendrían otros Césares después de Tiberio. Aquí estamos hablando todavía de la gobernación de Tiberio. Y después vendrían Claudio, Calígula, Nerón, ¿no? Y después vendría Vespasiano, y más tarde Domiciano, Otón, Galba, Vitelio, Diocleciano y Marco Aurelio, ya de los últimos. Entonces toda esa serie de Césares, todo ese imperio romano era aplastante. Conquistaron Britania, conquistaron las Galias. Britania sería lo que hoy sería la Gran Bretaña, las Galias lo que hoy es Francia. Conquistaron Tarsicia y Hispania, lo que hoy sería la península ibérica. Y conquistaron prácticamente toda la oicumene o el mundo mediterráneo, el norte de África, Cartago, y también pues lo que era la península balcánica, Grecia. Bueno, el Imperio Romano llegó incluso a lo que hoy es Turquía, Asia Menor, Siria y precisamente Medio Oriente, donde estaba lo que hoy llamamos Israel, Jordania, Cisjordania y así por el estilo. Entonces el Imperio Romano tenía la bota en el pescuezo de todas esas poblaciones. Y entonces esto lo puedes leer en historiadores como Tito Livio, Polibio, Tácito, Suetonio. Entonces, si lees la guerra de los judíos de Flavio Josefo, te vas a enterar de cómo los judíos tuvieron muchas revueltas para tratar de liberarse del yugo del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano colocó a idumeos, es decir, a descendientes de Edom o de Esaú. Acuérdate en el Génesis, Jacob y Esaú. Entonces de Esaú viene Edom, los edomitas, y de esos edomitas que eran mitad judíos y mitad romanos fue la dinastía de Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipo, Herodes Agripa. Entonces todo eso lo ves en las obras de Josefo, Josefo fue un historiador del primer siglo. Tácito también fue un historiador romano del primer siglo, pero Josefo fue judío. Entonces ya había muchas revueltas de cómo los judíos deseaban quitarse el yugo de Roma, y entonces aquí vieron en Jesús esta oportunidad de nombrarlo rey. Pensaron en él como un gran libertador. Y hacía poco que Jesús había hecho el milagro de resucitar a Lázaro, lo puedes ver en Juan capítulo 11. Y puede ser que el pueblo pensara que había llegado el momento en que Jesús reinara con poder. Entonces ellos veían de algún modo el aspecto político. Si era el profeta, si era el Mesías, pues habría que reconocerlo como rey para que se rebelara contra el yugo romano. Sin embargo, ellos no tenían ni idea de la dimensión de estos eventos, de por qué Jesús se sentó en el pollino. El pueblo que había acudido a la Pascua
a la preparación, a la parasebe, le llamaban parasebe o la preparación de la Pascua, probablemente de esos personajes que llegaron antes de la Pascua vieron la resurrección de Lázaro, entonces dijeron, este es el Mesías y vamos a nombrarlo rey. El teólogo bautista A.T. Robertson mencionaba que la muchedumbre que lo aclamó como rey a Jesús, después era parte de esa muchedumbre, era la que decía, crucifícalo, al madero con él, empálalo, estaurótetai, ¿no? En griego. Entonces, algunos comentaristas dicen que probablemente esta muchedumbre, al ver que él no destruyó al imperio romano, se decepcionó de él y ahora pedían su empalamiento, su ejecución en el madero, su crucifixión. Sin embargo, esto es una especulación nada más de estos escrituristas. La Biblia no lo explica. ¿Ok? El punto aquí es de que todos los eventos en la Biblia están llevados a cabo por la directriz de Dios, por su soberanía, por su, vamos a llamarle, por su providencia, ¿sí? Estos eventos fueron dirigidos porque eran el antitipo, como ya mencioné, del rey Salomón, cuando fue proclamado rey. Bien. Osana o salve, la palabra Hoshana, como ya dije, significa salve, lo están reconociendo como Salvador. De repente la multitud que se encontraba ahí, cerca de Jesús y sus discípulos, comenzó a gritar Hosanna. En hebreo significa, en español significa salve, pero es Hoshana. Por todos lados empezaron a dar gritos de alabanza y exaltación a Jesús. Entonces, si hacemos a un lado el aspecto político, estos eventos fueron dirigidos por la soberanía divina para que crearan un modelo a escala también de eventos futuros. Lo aclamaban como un rey. Nosotros también podemos aprovechar esta época para reconocerlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Si proclamamos a Jesús Rey, no solamente va a ser un rito, sino va a ser que vamos a entrar en su soberanía y obedecer su soberanía. Porque el libro de Isaías dice que Yahvé tiene 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y aparte tiene un 4º poder, que es el de la salvación, porque dice Isaías, Yahvé es nuestro rey, Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro dador de estatutos, ¿sí? Y luego dice, él mismo nos salvará. El profeta Isaías, antes de que Montesquieu hablara de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya la Biblia, unos 700 años antes de Cristo, decía, Yahvé es nuestro rey, nuestro Melech, el poder ejecutivo, Yahvé es nuestro juez, el poder judicial, Yahvé es nuestro dador de estatutos, nuestro legislador, el poder legislativo. Y luego Yahvé nos salvará, él nos salvará, él mismo nos salvará, sería el 4º poder. Y Yahvé, en ese ejercicio de esos 4 poderes, nombra a Jesús, lo nombra rey, lo nombra salvador, y ahí está ejecutando 2 de esos 4 atributos como soberano. Entonces Jesús, nombrado por su Padre, es rey y es salvador, y también va a ser juez, porque dice en el Evangelio de Juan, el Padre no juzga, sino que ha encargado el juicio al Hijo, ¿sí? De esta manera, el soberano del universo, Yahvé, el Padre le concede a su Hijo amado, a su amadísimo Hijo Jesús, su soberanía, parte de su soberanía. Y entonces, como dijo Jesús, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Entonces, para obedecer al Padre tenemos que obedecer al Hijo, porque es el representante que Él nos ha dado. Y si su hegemonía de Jesús, sus mandamientos, no los obedecemos, no estamos aceptando su soberanía. No lo estamos aceptando como nuestro Salvador. No lo estamos aceptando como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hacemos lo que a nosotros nos place.
Acuérdate del ejemplo de Adán y Eva, que ellos decidieron hacer a un lado la hegemonía, la soberanía de Yahvé, para hacer lo que ellos, sus impulsos de deseo, les dictaban. Entonces, el tema de la Biblia, en el fondo, no es necesariamente religioso. Es religioso porque religa, la palabra religión significa religar, reconectar. Nos reconecta con Dios, pero más bien es un tema político, porque se habla de la soberanía de Dios y de la soberanía de Dios a través de su Hijo amado. En el mundo no hay nadie más que haya estado dispuesto a dar su vida para salvarnos de la muerte eterna, solo Jesús. Alabémosle con todo nuestro corazón cada día de nuestras vidas, pero no se trata de ir allá a Tierra Santa y a Jerusalén y tomar una palma y decir Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Qué bonito, y mucha gente lo hace con mucha sinceridad. De todas las religiones del planeta y de todos los países van a Jerusalén y llevan a cabo el Domingo de Ramos, pero lo más importante no es el rito, sino lo más importante es que nosotros respetemos la soberanía de Dios a través de Jesús, ¿ok? Su hegemonía. Bien, aquí tenemos, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza el burrito? Vamos a seguir ahondando en el burrito. El burrito significa paz, ya lo mencioné, significa mansedumbre, humildad. En contraste con el caballo, aquí está el caballo, Apocalipsis 19, 11 al 16. Aquí se le ve a Jesús como el jinete del caballo blanco. Voy a leer este pasaje, Apocalipsis 19, 11 al 16, aquí en la Biblia de Jerusalén. Aquí es la antítesis, lo contrario del burrito. Si en el burrito se le ve entrando a Jerusalén pacífico, pero aquí se le ve en un caballo blanco con una aguda espada larga de 2 filos y acompañado de otros caballos, y viene a ser una guerra. Aquí está Apocalipsis 19, 11 al 16, aquí en la Biblia de Jerusalén, dice así: entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, donde había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Veraz, y juzga y combate con justicia. Otra vez, el justo juez que Dios, que Yahvé ha nombrado. Acuérdate, Yahvé es nuestro rey, Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro dador de estatutos, legislador, Yahvé es nuestro salvador. Entonces se le han nombrado a Jesús como juez, dice. Su jinete se llama Fiel y Veraz y juzga y combate con justicia. Sus ojos parecen llama de fuego, ¿sí? Su cabeza está tocada de numerosas diademas. Sus numerosas diademas, dicen los historiadores de Alejandro Magno, Quinto Curcio, Rufo y Arriano, que su caballo de Alejandro Magno bucéfalo o bicéfalo, un caballo negro precioso, utilizaba diademas, y que el mismo Alejandro Magno utilizaba diademas en la cabeza cuando iba a la batalla. Por ejemplo, la batalla de Gaugamela, que fue cuando venció a los persas con una estrategia de guerra que se llama falange. Entonces aquí dice que Jesús tiene en su cabeza muchas diademas. La diadema significa poder en la Biblia. Lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre. Aquí está la sangre del Cordero, la sangre derramada de Jesús. Viste un manto empapado en sangre y se llama Palabra de Dios. Juan capítulo 1 dice: en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Y dice, se llama Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro. Aquí están los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, que significa santidad. Todo este color blanco significa santidad y justicia. Dice, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, una aguda espada larga de 2 filos, para herir con ella a los paganos o a las naciones.
Dice: a quienes regirá con cetro de hierro. Ahí está citando del Salmo 2. Él pisa el lagar para extraer el vino de la furiosa ira de Dios el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? En su manto o muslo, aquí está la sangre, y aquí lleva escrito: Rey de reyes, Señor de señores. Entonces aquí se le ve a Jesús, simbólicamente hablando, en esta visión de Apocalipsis, en la Biblia de Jerusalén, se le ve destinado a la guerra, a destruir. ¿Qué es lo que destruye? A los enemigos y representantes de Satanás aquí en la tierra. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero básicamente esta es la batalla de Armagedón, en lugar de Megido. Entonces aquí lucha particularmente contra las naciones, porque dice que las pastoreará con vara de hierro. El Salmo 2, porque ahí está citando del Salmo 2, da más el contexto. El Salmo 2 dice aquí: porque se han amotinado las naciones y los pueblos conspiran en vano. Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. En hebreo dice: en contra de Yahvé y de su Cristo, de su Mashiach, de su Mesías. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les había irritado y los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey, o sea, a Jesús, en Sión, mi santo monte. Ya no en Sión, en Jerusalén, allá en Medio Oriente, sino en la Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los machacarás, los harás añicos, los pulverizarás como vasijas de barro. Dice aquí el Salmo 2. Por eso, reyes, pensadlo bien, aprended la lección, gobernantes de la tierra, servid a Yahvé con temor, temblando besad sus pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Entonces aquí se ve a Jesús dispuesto a destruir a las naciones, porque según la Escritura ya no va a haber fronteras, ya no va a haber imperios, ya no va a haber gobiernos políticos. Los paganos, los goyim, en hebreo goyim, las naciones. Ta etnia, en griego, las razas, las etnias. Y aquí ya no se le ve en un pollino, en un burrito. Aquí se le ve en caballo. Entonces ve el contraste, ve el paralelismo antitético que hay entre el burrito y el caballo. Este significa paz y este significa guerra. Zacarías dice: hablará paz a las naciones y de su reino no habrá fin. Pero antes Jesús tiene que hacer guerra contra sus enemigos, contra los goyim, contra las naciones que están gobernadas por el diablo, porque acuérdate que cuando Jesús fue tentado por el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo. Entonces Jesús los tiene que aniquilar. El verbo de Dios, la palabra de Dios, los va a aniquilar con cetro de hierro. Y por eso el caballo significa la batalla, la destrucción, pero el burrito significa la paz, porque una vez que se destruya a las naciones gobernadas por el diablo, vamos a ver ahorita cómo en su reinado mesiánico todas las naciones van a aclamarlo como rey. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el caballo? En la Biblia, la guerra. Proverbios 21:31, en la Biblia de Jerusalén, el caballo está entrenado para la batalla, pero Yahvé da la victoria. ¿Sí? Entonces, el caballo en la Biblia es un instrumento de guerra, en toda la Biblia, de principio a fin.
Ese es el significado del caballo en la Biblia. Por eso Dios le mandó al rey David, al rey Salomón, a los reyes del antiguo Israel, desjarretar los caballos. ¿Qué significa desjarretarlos? Cortarles los tendones de la corva. La corva es donde dobla la rodilla, en la parte trasera de la rodilla. Eso es para inhabilitarlos, para que el rey de Israel no confiara en caballos para la guerra, sino que confiara en Yahvé su Dios. El mismo rey David, si lees el libro de Reyes y Crónicas, los libros de Reyes y Samuel, Reyes y Crónicas, el rey David desjarretó los caballos porque él no confiaba en el caballo para la guerra como los asirios, los egipcios, los babilonios, sino que él confiaba en Yahvé su Dios. ¿Sí? Entonces, el burrito significa paz en contraste con el caballo. Por eso Jesús se montó en este pollino, hijo de un asna, porque él iba a hablar paz a las naciones y su gobernación será de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra, desde el río Éufrates hasta los cabos de la tierra. Entonces, ahora las etnias del mundo lo aclamarían como el Rey y el Salvador, nombrado por el soberano de soberanos, Yahvé. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro pasaje, Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, en griego ta etnia, todas las etnias, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación, otra vez la salvación, viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces este es ya el cumplimiento escatológico o en el tiempo del fin. Una muchedumbre de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que tienen las palmeras. La gran muchedumbre, la gran multitud de Apocalipsis capítulo 7, que es una visión que aparece después de los 144,000. ¿Ok? Entonces aquí se le ve a todas las naciones con las ramas de palmera en la mano y se les ve vestidos de túnicas blancas, lo cual denota su santidad y su justicia ante los ojos de Dios, como es el caso del caballo blanco, los caballos blancos y la prenda de vestir blanca de Jesús, que denota santidad y justicia. ¿Ok? Bien. Entonces te recomiendo que leas este libro, lo he estado leyendo, es muy bueno. Se llama Las 7 fiestas de Jehová, de Eduardo Garza Malos, un teólogo evangélico argentino. Te explica la Pascua, la fiesta de las tortas no fermentadas o ácimos, la fiesta de la recolección, el Pentecostés. Te explica también la fiesta de las cabañas, el día de expiación y la séptima fiesta, no recuerdo cuál es, el Shabbat, el sábado. Y aquí te explica qué significaba el Sukkot o la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos o de las cabañas, porque estas palmas se toman del Sukkot, es un motivo simbólico del Sukkot. Bien, entonces te recomiendo que leas este libro, Las 7 fiestas de Jehová, Eduardo Garza Malos. ¿Ok? Bien, por ahí lo tengo. Déjame ver si te lo traigo. Te lo voy a traer así rápido. Bueno, en este momento no sé dónde lo dejé, pero por ahí anda en mi librero. Entonces te recomiendo este libro. Y ahora vamos a hablar precisamente del Sukkot, o fiesta de las cabañas o los tabernáculos, porque es ahí donde se usaban las palmas. ¿Sí? Algunos comentaristas dicen que Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino en Sukkot, pero eso no es tan probable. Es respetado el punto de vista, pero no es tan probable. El siguiente video te voy a explicar qué tiene que ver esta celebración de las 7 fiestas que
que se mencionan en Levítico y su relación con ese Domingo de Ramos, como le llaman los católicos. ¿Ok? No te pierdas el siguiente video, ¿sale? Hasta pronto.